Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Carolina Rojas. Soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Y quiero hoy día presentarles una clase, una pequeña exposición, digamos, acerca de un tema sobre el cual trabajo hace ya bastante tiempo. Mientras tanto estoy cargando la página para compartirla, que la he titulado La vulnerabilidad, principio político y moral de la acción pública contemporánea. Bueno, el propósito de este momento, de esta clase, lo he dividido en dos. Primero, reflexionar críticamente acerca de la circulación de la categoría vulnerabilidad social en la acción pública y problematizar los usos de esta categoría a partir de los supuestos y efectos políticos y morales que ésta tiene, ¿ya? Primero que todo, quisiera como ponerlos en perspectiva en términos del carácter plurisemántico de la idea de vulnerabilidad. Hoy día, yo creo que en la situación de pandemia nos conduce aún más a ver su fluidez, su indefinición y lo difuso de esta categoría. Hoy día hablamos de vulnerabilidad informática, escolar, financiera, energética, socioeconómica, vulnerabilidad frente a desastres naturales, vulnerabilidad sanitaria hoy día. Incluso se ha llegado a hablar de vulnerabilidad de la acción pública para referirse a su incertidumbre, a sus transformaciones permanentes, a la incerteza de sus recursos, etc. Hay autores hoy día que proponen y que sugieren que vivimos en un mundo que se ha vuelto particularmente vulnerable, ¿ya? Esta idea de la plurisemántica, más allá de poder como exponerla para plantear sus usos posibles, quisiera hoy día proponerles tomarla como una dificultad que nos va a presentar, sobre todo en el campo del trabajo social, muchísimos dilemas. Dilemas en términos de qué es lo que entendemos entonces cuando hablamos de vulnerabilidad. Hoy día todos somos vulnerables de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que define? ¿A qué nos convoca a pensar? Y creo que esta pregunta es súper importante porque en el campo del trabajo social y en general de la política pública desde el siglo XXI en adelante, esta es una categoría que se ha instalado con muchísima fuerza para, al parecer, denominar muchas cosas, o al menos enfocar y focalizar cuáles son las acciones en torno a las cuales el Estado debe asumir responsabilidad y también para definir una población particular en torno a la cual se requiere hoy día actuar y trabajar. Hoy día hablamos de X% de población vulnerable. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el campo de la educación, es una forma de medir y clasificar a las escuelas, en base a lo cual se le entregan o se le entregan recursos financieros, pero también para poder identificar las necesidades de supuesto apoyo que tendrían, ¿cierto? Pero si uno va a mirar las cifras, alrededor de un 80% de las escuelas municipales hoy día se encuentran con altos niveles de vulnerabilidad. ¿Y eso qué significa? ¿De qué nos habla? Es una categoría que nos permite efectivamente discriminar, distinguir. ¿A qué nos convoca? Y esa es un poco la pregunta que quiero hoy día plantearles. Primero que todo, quisiera mencionar entonces que esta es una categoría altamente difusa y, sin embargo, está autorizada para hacer diferentes relecturas de nuestra dinámica social. Nos permite en distintas circunstancias hacer uso de ella para explicarnos cómo hoy día se configura la realidad social. Además, tiene implícitamente mandatos preventivos y normativos que van a orientar las lógicas de acción, lo vamos a ver a continuación, pero me refiero principalmente a decir, esto no está bien y por lo tanto hay que modificarlo, esta situación es una situación grave, y al mismo tiempo indicarnos cómo debieran ser de manera implícita. Y esa es una gran pregunta. ¿Quién define qué es eso normativamente deseable? Al mismo tiempo, permite de manera inestable y compleja nombrar y categorizar a grupos demasiado distintos. De hecho, me parece súper importante ponerlo porque es provocador, como por ejemplo la categoría vulnerabilidad ha sido tratada o apropiada por ejemplo, militares en el contexto de su situación penal producto de violación a los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Todos podemos encontrarnos ciertos grados de vulnerabilidad, por lo tanto, ¿quién define qué y cuándo alguien es vulnerable o una situación es vulnerable?
algunos autores hablan de un uso inflacionario entonces de esta categoría, que va a llevar o conllevar dilemas profundos cuando nos ponemos a trabajar con ella, ¿ya? Y en este sentido requiere ser revisado históricamente para comprender sus especificidades y para también comprender cuáles son su historia, su genealogía, cómo hoy día llega a instalarse en el lenguaje de lo social. Para eso quiero recurrir a una distinción con una categoría que históricamente la precede en términos de su énfasis en el mundo de lo social, que es la categoría de pobreza, y la categoría de pobres, ¿ya? Utilizo de manera muy irónica y provocadora esta fotografía, precisamente para mostrar una escena que yo creo que nadie dudaría de poder nombrarla como una situación de pobreza extrema, ¿ya? Durante gran parte de los años 80 y 90, en Latinoamérica, en el tercer mundo y en particular también en nuestro país, se instala una preocupación política por el tema de la lucha contra la pobreza, ¿ya? Esto estuvo evidentemente de la mano de organismos internacionales donde ponen la atención, entendiendo entre otras cosas que la pobreza en nuestros países es la consecuencia de los ajustes estructurales que se vivieron durante los 80 a propósito de la crisis económica, pero también de medidas asociadas a la instalación de modelos económicos neoliberalizados en los cuales había una reducción del Estado social. Entonces, efectivamente la pobreza aumenta, pero también se empieza a contabilizar de un modo particularmente riguroso, y por lo tanto permite identificarla, y por otro lado, se concentra en este grupo definido principalmente a propósito de sus carencias materiales y de ingresos, como el grupo sobre el cual hay que actuar y sobre el cual el Estado social y en particular el trabajo social debiera prioritariamente enfocar su acción, con una idea de superación de esta realidad de pobreza presente, circunscrita en un presente. Sin embargo, a partir de los años 2000 en adelante, algo cambia, hay harto escrito en relación a cómo se llega a esto, pero evidentemente hay la idea de la categoría de vulnerabilidad y la idea de vulnerables aparece con una hegemonía mucho más fuerte en el campo de lo social. Y eso hace entender, por ejemplo, y aquí vuelvo a utilizar una foto no lejana a las realidades que probablemente cualquiera de nosotros podamos tener, en donde gente que vive al interior de estos hogares puede ser identificada y priorizada por el Estado a propósito de una situación de vulnerabilidad, que es distinto a la idea de pobreza precedente. La intervención social hoy día no necesariamente ocurre solo en esta idea de imagen figurativa, como la foto que presenté anteriormente, que nos conduciría a pensar en la idea de un campamento, de una población altamente precarizada en términos de su condición socioeconómica presente, sino incorporar otras variables, por ejemplo, a propósito de la experiencia que vivimos poblaciones en relación a, en viviendas de este tipo, por ejemplo, que son de otro orden y que tienen más bien que ver con dificultades para poder proveer un futuro no riesgoso o menos riesgoso a los miembros que viven al interior de esta familia, particularmente a los niños. Y esto tiene una idea de ya no pensar solo en la pobreza presente y circunscrita, sino poder pensar en la prevención de riesgos de las poblaciones futuras, principalmente la infancia, y detrás de esto romper con la idea de intergeneracionalidad de la pobreza. Y al mismo tiempo, y creo súper importante mencionar, la incorporación de nuevas variables o de nuevas dimensiones a esto que hemos llamado también pobreza multidimensional, donde complejizamos el fenómeno para poder incorporar otras variables que hoy día hacen que nuestras vidas sean precarias, más allá de la situación exclusiva del ingreso. En este sentido, hay autores que sostienen que a partir del siglo XXI se produce una transformación entonces en esa sensibilidad en relación a lo social, pero también en las tecnologías con las que trabajamos este campo. Y asociado a esto también unas nuevas representaciones de estas desigualdades. La desigualdad social ya no es aquella que se concentra en los grupos más pobres, sino que en aquellos que tienen ciertas dificultades que les impiden garantizar un futuro deseable de bienestar a las personas de estos grupos, ¿cierto? Y al mismo tiempo, y asociado a este nuevo cambio, se produce una transformación en el lenguaje
donde hay fenómenos que empiezan a aparecer con más fuerzas y disposiciones que empiezan a adquirir valor en el trabajo de lo social. Por ejemplo, la idea de compasión, de care, de cuidado, ¿cierto? De precariedad, de riesgo, de victimización, de víctimas, de reconocimiento, de memoria y de perdón, entre otros, que justificarían o nos permitirían entender que la vulnerabilidad va más allá de la situación socioeconómica, que se juega en el campo de lo identitario, en el campo del reconocimiento, etc. ¿Ya? Y en este sentido, Martuchelli, por ejemplo, sostiene que la vulnerabilidad adquiere hoy día una significación social y política inédita. Y en ese sentido yo creo que requiere que la revisemos y nos apropiemos de ella con un poco más de atención, resguardo y cuidado que probablemente el que hoy día tiene la propia política pública al hablar o clasificar o designar de manera bastante rápida a estos grupos o a estas personas, digamos, o individuos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué configura? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el origen semántico de la idea de vulnerabilidad? Yo creo que esto es muy importante para poder plantear esta distinción con la manera de entender, a propósito de la pobreza, las desigualdades como un fenómeno significativo y hegemónico en las décadas presentes. La primera tiene que ver con que se articulan dos ideas. La primera es la idea de riesgos, es decir, las vidas están sometidas a riesgos de distinto tipo. Y eso es impredecible y es probablemente es un impostergable de nuestra realidad, de nuestra realidad humana, pero también de nuestra realidad social. Hay riesgos de la vida misma, como la muerte, pero también hay riesgos de la naturaleza, como terremotos, tsunamis, etc. Pero también hay riesgos propios de la vida social, como por ejemplo podríamos pensar la pérdida de trabajo, como por ejemplo las crisis económicas, etc. Frente a estos riesgos, se produce entonces una situación de vulnerabilidad. Es decir, la vulnerabilidad no precede a la idea de riesgo, sino que es a propósito de una situación de riesgo visibilizado que yo puedo evaluar si yo estoy o no estoy en situación de vulnerabilidad. Y frente a esta situación de vulnerabilidad es que se hace requerible, digamos, a la acción pública estatal, pero en general a la sociedad, protección. Como yo soy vulnerable a ciertos riesgos, requiero ser protegido. ¿Ya? Esta semántica creo que es muy importante, entre otras cosas, porque va a modificar también la forma como históricamente se había venido trabajando, identificando, clasificando, focalizando la población que puede ser meritoria de la política social. Aquí yo pongo un ejemplo de un cambio muy significativo que ocurrió en los años 2000 y que es el cambio de la ficha CAS a la ficha de protección social. Si aquí vemos bien la ficha CAS, que es una ficha que estaba principalmente creada para poder identificar a los más pobres de entre los pobres, se convierte o pasa a transformarse en una ficha de protección social a partir del 2006, a partir también de este nuevo lenguaje, en una nueva ficha cuyo propósito ya no es identificar a los más pobres, sino aquellos que viven, sobre todo familias que viven una situación de vulnerabilidad estructural. Es decir, que independiente de los riesgos mayores o particulares, tendrían por sus condiciones de vida evaluadas en función del futuro riesgo una situación de vulnerabilidad mayor. ¿Ok? Luego esto hoy día deriva en el registro social de hogares, donde ya tampoco es una identificación o una evaluación, sino que una evaluación in situ, sino que se hace proyectivamente a partir de algoritmos que se cruzan y que permiten, por lo tanto, al Estado prever que ciertas familias, debido a sus condiciones, podrían estar o se declaran, el Estado declara que están en situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, tienen derecho a poder acceder a ciertos beneficios sociales. En este sentido, entonces, y creo que es importante remarcar, la vulnerabilidad social ha sido codificada en el registro de las fallas individuales, sobre todo de tipo psicológicas o psicosociales, que impedirían o limitarían las posibilidades de integración y que por lo tanto explicarían la precariedad. Este punto es muy importante porque más allá de pensar las desigualdades como un problema estructural, se instala la idea de la vulnerabilidad en las capacidades que tienen los individuos en tanto entes autónomos
y responsables de sí mismos para poder integrarse al mundo de lo social, aprovechando las alternativas que éste le ofrece, ¿ya? En este sentido, las políticas asociadas a o que emergen a propósito de la vulnerabilidad van a tender principalmente a acompañar, activar y ayudar a las familias a poder enfrentar de mejor manera situaciones de riesgos posibles. Y en este sentido, removilizar algo así como una responsabilidad apagada en las familias, a propósito sobre todo de una crítica a la sobredependencia y el asistencialismo que podría haber estado detrás de las políticas orientadas a la pobreza. En este sentido, hay una responsabilidad individualizada en torno a la situación de precariedad entendida en clave de vulnerabilidad y que es súper importante, lo vengo diciendo hace rato, desaparece del presente. No tiene que ver con la situación solo presente de la familia, sino que en una visión hecha por un otro, principalmente el Estado, que proyecta a la familia en su situación presente en aquello que puede ser un riesgo futuro, ¿ya? En este sentido, o a propósito de esta nueva manera de entender el problema o la problemática social sobre las cuales hay que intervenir, la política, por lo tanto, se orienta principalmente a desplegar disposiciones en las familias y en los sujetos, o en las escuelas, por ejemplo, o en los territorios, que tienen como propósito esta idea de acoger, de acompañar, de guiar, de cuidar, de contener, de incitar, de conducir. Detrás de esta idea uno podría también leer desde perspectiva más de la gubernamentalidad, por ejemplo, una idea de conducción de conductas, ¿cierto? De cómo nosotros enseñamos, por ejemplo, a las madres a que sean madres eficaces en su rol de madre y por lo tanto garanticen un bienestar a sus hijos, tanto en términos de alimentación, de cuidado sanitario, en términos de poder, de entrega de valores, en términos de cómo se hacen responsables de su vinculación con el entorno, que puede ser más o menos agresivo, o al mismo tiempo llevarlos a una situación de inseguridad, por ejemplo, de carácter delictual, en drogas, etc. ¿Ya? Sobre todo aquí hay un tema, yo lo he desplegado harto en algunos artículos, en relación a cómo aquí el género también opera fuerte, no es lo que voy a entrar ahora a presentarles. En este sentido, esta política va a desplegar dos dispositivos, si uno pudiera como organizarlos. Por una parte, acompañar a la familia mediante un apoyo psicosocial, entrando en la intimidad de la familia, tocando el corazón de la familia, y por otro lado, transferir recursos monetarios y una responsabilidad en la protección, ¿ya? Esto me pareció importante presentarlo a propósito de la exposición de hoy en relación a dos dimensiones. Uno, lo que significaría esta dimensión de lo político y de lo moral, que trasciende entender las desigualdades en clave de vulnerabilidad en el contexto contemporáneo, y sus efectos o consecuencias indeseadas, evidentemente, por el trabajo social, por la política pública, pero que no estar alerta nos puede conducir a reproducirla. Cuando hablo de lo político me refiero principalmente a cómo nosotros participamos en la producción, reproducción o posible, ojalá, superación de relaciones de poder que estructuran lo social. Lo voy a mostrar a continuación, es solo poner a qué me refiero con estas dos ideas. Y lo segundo, esta idea de lo moral, es decir, no entendido como la gran moral universalista normativa, sino entendido como aquella práctica cotidiana en la cual los trabajadores sociales o quienes trabajamos en el mundo de la acción pública y la acción social, emitimos juicios, diagnósticos de la realidad social para poder entonces, en función de ello, poder generar acciones acordes a la necesidad. Y ahí hay un juicio, ahí hay morales, ahí hay valores que circulan que nos permiten decir qué está bien, qué está mal, qué es lo que debe cambiar, etc. Ambas dimensiones, tanto en lo político como en lo moral, se juegan no solo en las grandes definiciones de la política, sino que también en nuestras microdecisiones que tomamos en el campo de la intervención social. Y es lo que quiero mostrar ahora, y sobre el cual quisiera hacer un énfasis mayor. Primero, entonces, si uno tiene esta idea de aproximarse a la categoría desde lo político y lo moral, tenemos que entender que la categoría de la vulnerabilidad conlleva implícitamente una referencia normativa, ¿cierto? A partir de la cual no estamos
hablando de las desigualdades sociales como un elemento o como un problema estructural de la sociedad, sino que es un problema de individuos, de sujetos, del cual la sociedad se hace cargo, que no es exactamente lo mismo porque las acciones son diferentes, ¿sí? Y recaen en el individuo y en su experiencia, sus posibilidades o capacidades de enfrentar de manera resiliente el entorno y los riesgos que éste le presenta. Por otra parte, contiene implícitamente, así como también la noción de pobreza, pero que al parecer la noción de vulnerabilidad estuviera más exenta de esta característica, una visión minimizada e inferiorizada de la población identificada y clasificada en esta condición. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene consecuencias y efectos subjetivos y por lo tanto políticos al catalogar a alguien como vulnerable. Todos podemos ser vulnerables, hoy día todos somos más vulnerables, pero denominar a alguien vulnerable como escuelas vulnerables no es lo mismo. Y esa distinción es en la que quiero poner atención, en el uso banal de la categoría que permite nombrar a todo y a nada, haciendo cargar, digamos, el peso de esta como una categoría inferiorizante. Algo de esto habla Butler en un texto del 2014 que cito aquí, cuando refiere al carácter performativo que finalmente tiene el uso de esta categoría en la medida que los sujetos nombrados de esa forma terminan siendo reificados. Yo soy profe y trabajo en una escuela vulnerable, por lo tanto, justifico gran parte de mis imposibilidades, probablemente ciertas, pero al mismo tiempo me identifico dentro del conjunto de profesores en una situación de dificultad y que por lo tanto también va a hacer que los estudiantes que provienen de estas escuelas puedan explicar sus imposibilidades de progreso y movilidad social futura a propósito de esto mismo. ¿Okay? Otro elemento, y con esto voy terminando, la vulnerabilidad siempre, y esto quiero remarcarlo, termina siendo una categoría contextual y relacional. ¿A qué me refiero con esto? Es que no es una categoría que no tuviera antagónico, como pudiese ser la categoría de inclusión-exclusión, que son eminentemente relacionales, o pobreza-riqueza. La categoría de la vulnerabilidad pareciera que anduviera sola. Sin embargo, no anda sola y nos permite de manera implícita siempre nos va a nombrar de manera oculta o indirecta aquel otro que vive desde el privilegio y aquel otro que vive aquello que esperamos que sea lo normal. ¿Qué sería una escuela no vulnerable, por ejemplo? ¿O qué sería una familia no vulnerable? ¿O qué sería un niño no vulnerable? No voy a entrar aquí en detalle, pero si uno se va a mirar las formas, por ejemplo, cómo se mide la vulnerabilidad en el campo de la salud. ¿Qué implica que alguien haya sido amamantado con leche materna o con leche artificial? ¿Qué implica que un niño tenga o no tenga determinada cantidad de libros en su casa versus otra familia? ¿Cuál es ese imaginario no nombrado de lo normal en relación a la vulnerabilidad? Eso es un tema súper importante que yo creo que tenemos que siempre preguntarnos. Si yo hablo de la vulnerabilidad, hay supuestos normativos en relación a aquel que yo espero que debiese ser. Y eso, cuando uno habla, por ejemplo, vuelvo al tema escolar, porque es un ejemplo que lo tengo más vívido, si yo hablo del 80% de escuelas en esa circunstancia o en esa situación, ¿qué puedo esperar? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué estoy dejando de ver como recurso, por ejemplo, en esos espacios? ¿Ya? En ese sentido, creo que es importante mostrar que tiene consecuencias muy fuertes en nuestra práctica de intervención en la medida que puede reproducir órdenes normativos y generar nuevas formas de desigualdad y segregación social. Entonces, a modo conclusivo, quisiera como dejar planteado 4 ideas. La primera es esta de que la vulnerabilidad se produce siempre a partir de una multiplicidad de discursos y prácticas, las cuales van a estar a su vez instaladas, posicionadas, sostenidas bajo ciertos instrumentos y estructuras de poder, valorativas principalmente, en relación a aquello que está correcto o es incorrecto. Y en este sentido se convierte en una noción polisémica, contingente, inestable, parcial, y por lo tanto bien difícil de utilizarse como parte de la intervención social para poder distinguir, diferenciar, discriminar situaciones, y en ese sentido requiere mucho análisis el decir a qué me refiero cuando ocupo el concepto de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, esta heterogeneidad que permite rescatar o atrapar la idea de vulnerabilidad va indirectamente siempre a clasificar, ya sea de manera implícita o explícita, a los sujetos y por lo tanto, de manera implícita, afectar cuerpos al tiempo que focaliza la política social. La vulnerabilidad, entonces, va a organizar nuestras prácticas en la acción pública y al mismo tiempo va a nombrar de manera implícita, reforzando el lugar de privilegio que tienen aquellos sujetos no nombrados y que están en una situación privilegiada y por lo tanto los sostenemos en ese lugar. Voy a hacerlo en un ejemplo más gráfico para hacerme entender. Si yo identifico que la población mapuche se encuentra en una situación de vulnerabilidad y yo trabajo en tanto ellos son vulnerables debido a su no reconocimiento y yo no intervengo con aquellos no indígenas, Winca, que están siendo reproducidos en un lugar de privilegio de manera implícita, esa estructura de poder no se rompe. Por eso es súper importante reconocer detrás de la idea de vulnerabilidad cuál es ese otro no nombrado, cuáles son esos valores no nombrados. En síntesis, es la pregunta que quisiera dejar plantada. ¿Cuáles son los supuestos presentes en las políticas públicas o en la intervención social cuando se trabaja en temas de pobreza y vulnerabilidad? ¿Cuál es ese supuesto? En el de pobreza probablemente es más simple, porque nos referimos a aquel que no carece. Pero la idea de vulnerabilidad es muchísimo más compleja por su polisemia. ¿Y cuáles son los efectos de estos supuestos en la producción de categorías, de grupos y de sujetos? ¿Cuál es ese efecto indirecto, performativo que estamos produciendo al nombrar a una determinada familia en situación de vulnerabilidad? Toc, toc, vengo del programa tanto, o niño, usted venga aquí porque usted la hemos identificado que es un niño prioritario debido a su vulnerabilidad. ¿Qué performa la política y la intervención detrás de eso? Cuando no dice cuál es la vulnerabilidad, cuando no reconoce en función de qué se mide esa vulnerabilidad y cuál es ese horizonte normativo que queremos que se llegue a alcanzar. Y cuán valorable o valorizado es eso en esos espacios, en esas culturas situadas. Eso. Agradezco, espero que estas reflexiones los dejen pensando. Les comparto ahí parte de la bibliografía la que cité ahora en esta presentación, pero que al mismo tiempo es la que he utilizado para llevar o conducir estas reflexiones. Eso. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarme con ustedes y cuídense mucho, que el cuidado hoy día es fundamental.